y tomar lo que Dios tiene para nosotros. Así como estamos puestos de pie, recibamos al portador de la palabra, el reverendo Rueri Juárez, nuestro director, el director de la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por su vida. Bendecimos el nombre de Jesús. ¡Salvajes! 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 Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar por la palabra y voy a pedirle, hermano Nata, si por favor puede orar por la palabra. Amado Dios Padre Celestial, venimos necesitados, sedientos, sabedores que tú eres la respuesta que estamos buscando, Señor Dios. Muchos de los que están aquí, Señor Dios, están a un paso de perder, pero tú los estás jalando. Tú tienes el mensaje, la palabra, los estás levantando, los estás lavando, los estás limpiando. Señor eterno, abre nuestros oídos, ayúdanos a escuchar tu palabra, ilumínanos y por favor muéstranos el camino. Señor amado, haznos sacerdotes limpios para llevar el pan, para ministrar, Padre eterno. Gracias por el mensajero, gracias por la verdad que va a brotar, Señor Dios, hoy para dar vida. Úsalo, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Demos un aplauso al Señor antes de sentarnos. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda alabanza. Pueden tomar asiento. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2. Alabado sea el santo nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2. Y en lo que llegan, ¿cuántos tipos de sacerdocio conocen ustedes? Tenemos el sacerdocio levítico de la tribu de Leví, sacerdocio arónico, los hijos de Aarón. Tenemos el sacerdocio patriarcal, tenemos el sacerdocio de Melquisedec. Déjeme platicar una historia en lo que los demás llegan a Primera de Pedro capítulo 2. Las últimas palabras que Jacob le dijo, con las cuales bendijo a sus hijos. Yo tengo una pregunta: ¿qué sería para ti o qué impacto tendría en tu vida las últimas palabras de tu padre? Y de repente ves que empieza a bendecir, por ejemplo, a José y le da una doble bendición. Y estás formado, estás esperando que tu padre te dé la bendición, y de repente llega Rubén y llega Leví. Y de repente se voltea Jacob y les dice: malditos sois, porque hiciste violencia. Y le dice a Rubén: ¿y tú? Dejarás de tener la primogenitura. ¿A qué se refería Jacob? Cuando Jacob iba
sin nada más que con un báculo, con el nombre del Señor. Llegó a Betel. Y en Betel él hizo un pacto con Dios. Y él vio ángeles que ascendían y descendían. Él vio la presencia de Dios. Y él hizo una promesa. Le dijo: si tú vas conmigo, cuando yo regrese, aquí voy a diezmar. Voy a regresar a la casa. Betel significa la casa de Dios. Y sabemos la historia, cómo salió, Dios lo bendijo, Dios fue con él de una manera maravillosa. Pero cuando él regresaba después de enfrentar a su hermano, no se fue a Betel. ¿A dónde se fue? Se fue a Siquem. Él llevó a su casa a Siquem. Y en Siquem los moradores de Siquem se levantaron, violaron a su hija, a Dina. Después se levanta enojado los hermanos, dentro de ellos Rubén, el mayor, Leví, y hacen un pacto con los moradores y les dicen: ok, tú quieres hacer lo que es correcto, quieres casarte con nuestra hermana, pero nosotros somos judíos, somos Israel, somos gente circuncidada. Y los moradores de Siquem le dijeron: nosotros nos circuncidamos. Y cuando ellos habían circuncidado, y en el día donde había más dolor, se levantó Leví, se levantó Rubén, y arremetieron y los mataron. Dice la palabra que se hicieron aborrecibles en la tierra. Tanto fue el enojo de Jacob que sus últimas palabras los maldijo por violentos. Después pasan los años. Sabemos que fueron llevados a Egipto. Sabemos que fueron llevados bajo esclavitud. Salen de Egipto y llegan al monte de Dios, a Sinaí. Y mientras Moisés sube a hablar con Dios, Aarón toma el oro y lo echan a fundir. Y dice la Biblia que de repente salió un becerro. Y dice dioses porque tenía 4 rostros. Y cuando Moisés desciende bastante molesto, porque había pecado en el campo. Ya la marca del pecado estaba sobre de ellos. Y mientras Dios hablaba, los demás danzaban desnudos en frente de esta imagen maligna, perversa, sucia. Y entró un espíritu de corrupción. Y de repente se pone Moisés de pie. Y Moisés hace un llamado y pone una línea en la tierra. Y dice: ¿Quién por Jehová? Y la línea fue puesta. Y yo te hago una pregunta en esta noche: ¿quién por Jehová esta noche? Y se levantó una voz que Dios oyó cuando Moisés dijo: ¿quién por Jehová? Y no les importó, porque donde estaba ya la marca de muerte, porque la muerte ya estaba tocando al pueblo, Leví, donde vio la marca de muerte, arremetió sin importar quién fuera. Y por haber tomado la decisión de caminar con Dios, Dios le dio el sacerdocio. Quiero decirte algo: aquello que había sido su mal, aquello que había sido la condenación, aquello que había sido aquel que su padre maldijo, se volvió esa violencia encaminada, mi hermano, se volvió lo que los llevó al sacerdocio. Y muchas veces Dios te ha dado un talento, Dios te ha dado un don, y ¿sabes qué hace el enemigo? Te acusa, te culpa y te dice esto o aquello. Yo quiero decirte algo: los dones y talentos que Dios te dio, mi hermano, cuando son bien encaminados, es para la honra y la gloria de Dios.
aquellos que son valientes, que los ataque el enemigo, aquellos que son con la naturaleza de león, aquellos que defienden, aquellos que se paran. Yo quiero decirte algo: cuando esa energía y ese don que Dios te dio se encamina para la honra y la gloria de Dios, bendito su nombre, le das el sentido al don que Dios te dio para servirlo. ¿Cuántos leones hay aquí? ¿Cuántos salvajes? Pero quieres ir atrás, te digo algo más. En Hebreos dice que cuando Melquisedec salió, dice rey de justicia y después dice rey de paz, y salió a darle comunión. Y en Hebreos no dice Abraham, dice Abraham. Eso quiere decir que Dios ya tenía su nombre. Eso quiere decir que Dios ya sabía quién era, no Abraham, Abraham. Quién era el príncipe, quién era ese rey y sacerdote. Dice, cuando él salió y cuando Abraham escogió por él y cuando Abraham diezmó, bendito sea el nombre del Señor, Leví diezmó como semilla en los lomos de Abraham, de todos los que estaban ahí en los lomos, de todos. Hubo alguien que se levantó y dijo, y te hago una pregunta: ¿qué diezmó si no tenía dinero? ¿Qué diezmó? Diezmó su vida y le dijo a Dios: aquí estoy yo te doy lo que es tuyo. Era en forma de semilla. Ve la importancia, y voy a hablar de semilla mañana. Ve la importancia. Tú no sabes en los lomos de quién has estado, pero Dios sí sabe quién eres. Y a pesar de que todo esto vino cuando ellos ya nacieron, a pesar de que todo esto cayó sobre de ellos con culpabilidad, con enojo, con maldición, Dios sabía quién había llamado. Dios lo había escogido, porque cuando Leví diezmó en los lomos de Dios, Dios lo escogió. Dios le dio algo grande por arriba de sus hermanos. Moisés venía de la tribu de Leví, y Dios le dijo: levántate. ¿Tú crees que fue en vano que 40 años estuvo en la casa de Faraón con la instrucción de rey, de un faraón? ¿Cómo habrá sido entrenado el hijo de Faraón? Ciencia, política, guerra, arte. Dice la historia que hablaba más de 5 idiomas Moisés. ¿Quién es un rey? Te voy a decir algo: un rey es gobierno, un rey, y lo hablamos la vez pasada en el otro campamento, eres llamado a ser rey. Pero un rey es noble. ¿Por qué le gritaban a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Porque la nobleza, mi hermano, desciende, la nobleza da, la nobleza se extiende, la nobleza va más allá. Un verdadero rey no únicamente provee en la casa, no, tiene una naturaleza noble de perdonar, tiene una naturaleza sabia de regir, tiene una naturaleza que Dios le da para gobernar su casa. Un rey, Prabhaya, es capaz de ir a la guerra cuando algo toca el reino, cuando algo toca. ¿Cuántos reyes tenemos en esta noche? ¿Cuántos reyes capaz de pararte y defender lo que Dios te ha dado? Cuando es tiempo de ir a la guerra, los reyes iban primero a la batalla, pero nobles suficientemente para inclinarse, para bajar, para descender, para ser. ¿Quién fue a rescatar a Lot cuando Lot no lo merecía? Pero la naturaleza del rey, con 318 hombres, se levantó y fue a rescatarlo. Y dijo: mi hermano. Y dice, y se apresuró para ir, se apresuró, no tardó. ¿Sabes? Cuando tú tienes esa naturaleza de nobleza, cuando es tiempo de actuar, no arrastras tus pies, te mueves. Cuando es tiempo de marchar, marchas. Cuando es tiempo de correr, corres. Después de esos 40 años, Moisés fue llevado a las espaldas del desierto. Eso dice la palabra, a la espalda del desierto. ¿Y qué hay en la espalda del desierto? ¿Qué hay atrás de las espaldas de Dios?
Y quería olvidar su vida. Quería olvidar que había sido noble. Quería olvidar que él tenía una educación real, noble. Pero Dios lo lleva a la casa de un sacerdote. ¿Y qué hacía Moisés? Era pastor. Y mientras aprendía del sacerdocio, fue instruido como pastor. ¿Y qué es un pastor? Aquel que ama a sus ovejas. ¿A qué huele un pastor? ¿A qué huele un pastor? No te engañes, tú no hueles a oveja. No eres pastor, serás un predicador, pero un pastor huele a oveja. Porque convive con la oveja, porque sabe de la oveja, porque ama a la oveja. Y fue llevado donde estaba aquel sacerdote para ser instruido como sacerdote. Y 40 años caminó por el desierto como un profeta. Y todo lo que Dios le dio. Pero mira, cuando Dios lo llamó, le dijo, sabes que por eso tenía la capacidad de entrar, por ejemplo, allá con Faraón, porque como rey había sido instruido y como linaje noble podía entrar cara a cara, hablar con el Faraón y decirle, Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo. Porque la presencia, la educación, el poder que tenía como rey le daba la capacidad de llegar enfrente de aquel hombre más poderoso del mundo y decirle, Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo. Pero cuando Dios le dijo, habla tú, ve como sacerdote y dile, mi pueblo va a salir a ministrarme. Él dijo, no, porque mi lengua es torpe, no, porque no puedo. Pero mi hermano habla bien, y despreció este llamado de ser rey y sacerdote. Ten cuidado con lo que tú desprecias, con el llamado que Dios te ha dado, porque alguien lo va a tomar. Alguien va a decir, Señor, lo que Él no quiere, yo lo quiero, yo lo tomo. Y Aarón se levantó y dijo, ¿sabes qué? Sí voy, sí tomo, tomo este llamado, tomo este sacerdocio. Y Dios lo oyó. Y entonces vino el sacerdocio según la orden de Aarón. Y no únicamente tocó su casa, tocó su familia, tocó sus hijos, tocó su heredad. Y hasta el día de hoy hay un linaje que el Israel conoce, que viene de la descendencia de Aarón. ¡Hey! ¡Hey! Y después tienes el sacerdocio patriarcal. Job. ¿Qué hacía Job? Sacrificaba por sus hijos y por su casa. Abraham le había dicho a Franco que me ayudara. Despiértalo a ver si quiere, si puede. Me dice, sí, yo voy. ¿Qué tengo que decir? Pues está pelas. Franco, ya es hora. Franco, ya es hora. Te toca a ti actuar, Franco. Pobrecito, déjelo dormir. Tenía tantas ganas y me dice, ¿te puedo ayudar? Le digo, claro que me puedes ayudar. Claro que me puedes ayudar, Franco. Entonces le dije, me dice, ¿qué voy a hacer? Le digo, es bien sencillo. Le digo, tú vas a ser Isaac. Y sí, ¿qué voy a decir? Digo, vas a decir, Padre, aquí está el cuchillo. Llevas madera, llevas fuego. Ahí está quién, Paco. Ven. Y de una vez lo sacrificamos. ¿Qué llevaba Abraham? La leña, el fuego, el cuchillo. ¿Qué tan acostumbrado estaba Isaac? Isaac no era un niño. Dice la historia judía que era un hombre como de 30 años. Abraham, ¿cuántos años tenía? Si a los 99 lo tuvo. Así que no era un niño. Con la capacidad de decir, ¿qué te pasa? No. Y si en cambio Abraham le dijo, Dios proveerá de un cordero. Él vio a distancia y era el monte Sión donde fue fundada Jerusalén.
Jerusalén fue fundada a través de un sacrificio de un sacerdote que estuvo dispuesto a dar todo, porque entendió algo: él era un sacerdote de Dios. ¿Sabes por qué hay veces que no le quieres levantar un altar a Dios? Porque no sabes quién eres, no sabes el llamado que Dios te ha dado. Si tú supieras quién eres, no te costaría levantar un altar de sacrificio y decirle: Señor, todo es tuyo. Lo que más amaba, Dios se lo había pedido. Lo que más amaba estaba aquí. La promesa de la simiente, la promesa de lo que él había rogado y pedido. Y Dios le había contestado, y de repente Dios le dice: dámelo. Y sus pies no se atrasaron. Se levantó muy de mañana, pero él estaba acostumbrado a ver que el padre tenía fuego, que su padre estaba listo para levantar otro altar. Él sabía que cuando estaba el cuchillo y la leña estaba listo, pero él dijo: ¿dónde está el cordero, padre? Yo te he visto ministrar, yo he visto el fuego. Yo te hago una pregunta: ¿en tu casa tus hijos te han visto con fuego? Te han visto, no en la iglesia, cuando estás ministrando, en tu propia casa, cuando estás sirviendo a Dios, te han visto con fuego. Pero él sabía perfectamente quién era su padre. Su padre era un sacerdote de Dios. Y dice la palabra: y les dijo a aquellos hombres que iban con él: apartaos, porque de aquí en adelante el mancebo y yo iremos solos, pero vamos a ir a adorar, vamos a ir a alabarlo. Voy a ascender este camino de una entrega total, donde va a ser fundada Jerusalén. Pero él y yo vamos a ir alabando, él y yo vamos a ir glorificando a Dios. Yo y el mancebo vamos a ir, pero vamos a regresar, porque Dios prometió algo y Dios lo va a cumplir. Yo no sé lo que Dios va a hacer. Y cuando lo tendió en aquel altar, no sé si me da el cable. Más o menos acuéstate tantito ahí. Así. Y levantó el cuchillo. Dios le habló y le dijo: Abraham, Abraham, ahora sí. Ahora sí. En otras palabras, que Dios no supiera, pero Abraham le dio una experiencia a Dios. Y quiero decirte nuevamente: donde Dios fundó Jerusalén es donde este altar se levantó por un sacerdote que le creyó a Dios, por un sacerdote que le dijo a Dios: eres tú. ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo: te voy a mostrar cómo será tu simiente? Y primero le mostró las estrellas del cielo, y después le mostró la arena de la mar, y después le enseñó: tu simiente será como el polvo que lleva el viento. Y le creyó a Dios. Y Dios le dijo: detente. Y cuando él volteó, estaba un carnero atorado por los cuernos. Sí, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Dios siempre ha provisto. El secreto es: ¿quién eres? ¿Qué eres? Y voy a hablar en estos días del sacerdocio. Ahora, primera de Pedro, capítulo 2. Alabado sea su nombre. Versículo 1. Vamos a leer alternadamente hasta el versículo 9, donde nos unimos. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y todas las detracciones. En inglés dice, y en hebreo dice: para que en ella crezcáis en salvación. Siempre habéis gustado que el Señor es benigno. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo.
preciosa. No será. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a luz admirable. Mas vosotros sois. No dice, mas tú eres un sacerdote, mas vosotros sois. ¿Qué somos? ¿De qué habla? Del poder de la hermandad, del poder de la santificación, del poder de caminar y entender que somos. Y si yo soy de aquella hermandad sacerdotal, yo te voy a decir algo: mi caminar es diferente, porque voy a caminar y voy a servir con la gente que sirve a Dios. Voy a hablar como la gente que alaba y bendice a Dios. Voy a buscar a aquellos que buscan a Dios. Voy a servir a aquellos que sirven a Dios. Mi hermano, y si uno hace huir a 1000 y 2 a 10,000, cuando yo entiendo que soy. Vosotros sois real sacerdocio. Otra vez, reyes, sacerdotes. Dice la palabra: y piedra de tropiezo o roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra. En otras palabras, aquellos que han usado la palabra y sin en cambio han tropezado porque no han obedecido lo que la palabra de Dios dice, siendo desobedientes, para la cual fueron también ordenados. Hay vasos de honra, hay vasos de deshonra, pero hay gente que conoció. Y déjame decírtelo de esta manera: ¿no dice la palabra que todos fueron bautizados cuando bajaron al mar rojo en las aguas y fueron bautizados en la nube? ¿No dice la palabra que todos comieron de la misma vianda, comieron del maná, del pan de ángeles? ¿No dice la palabra que bebieron de la roca espiritual y la roca que los seguía era Cristo? Y sin en cambio, ¿qué es lo que hizo que no llegaran? La falta de entendimiento. Ahora, dice la palabra, dice en Hebreos 5, yo lo leo: real sacerdocio, rey y sacerdote. El primer rey y sacerdote dice que es mencionado, la palabra de Dios es Melquisedec. Ahora, la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Hebreos 5, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Ok, vámonos rápidamente para allá. Vamos a ver hasta donde Dios nos da. Yo sé que es tarde, pero vamos a poner nuestra mente en el Señor. Créelo que el Señor te va a responder algo en esta noche, algo grande en esta noche. Y si tú sientes que las aves del enemigo están tratando de robar tu simiente, tu semilla que Dios te va, ¿sabes qué? Sacúdete. Apocalipsis capítulo 14, vámonos rápidamente. Dice, capítulo 14, verso 17. Dice: y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Chadorlaomer y de los reyes que con él estaban en el valle de Shabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole. Y dijo: bendito sea Abraham, el Dios de lo alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto que te entregó tus enemigos en tu mano. Y diole a Abraham los diezmos de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que te estoy diciendo es que Dios ya lo estaba preparando para algo mucho más grande. Bendito su nombre. Ahora, el entender con respecto a este sacerdote según la orden de Melquisedec, y vamos a ir poco a poco entendiendo más de él. Perdón, es Hebreos, dije Apocalipsis. Hebreos, perdón. Gracias. Génesis 14, ¿lo dije correcto? Ok.
Ahora, ¿cuándo llega la primera parte del ministerio? ¿Quién es el primer sacerdote donde aparece en la Biblia? Vámonos a Génesis capítulo 3 rápidamente. Génesis 3. Y voy leyendo del versículo 6. Si lo que van llegando me acompañan, los que vayan llegando. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. En otras palabras, perdieron la cobertura de luz que Dios les había dado. Y voy a hablar más de qué es lo que perdieron. Dice, hablado sea su nombre, ¿todos juntos? Ok, entonces cosieron rocas de higuera, hicieron levantales y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente entró caminando al huerto. ¿Cómo salió? En inglés dice, y la voz de Dios caminaba por el huerto. En español, ¿qué dice? Y la voz de Dios se paseaba en el aire de la mañana. Ahora, quiero detenernos aquí porque eso es algo tremendo. Dice la palabra, y oyeron, en el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. En hebreo dice, oyeron es la palabra shamar, y la palabra shamar, ¿qué es? Gracias. Guardar, cercar. ¿Sabes? Dios le había ordenado al hombre que cercara el huerto, shamar, que lo cercara con espinas, que lo guardara. Inmediatamente supieron que la voz de Dios empezó a acercar. La serpiente ya había entrado. Yo quiero decirte algo, Dios no iba a permitir que el resto del enemigo se metiera en lo que Dios había hecho. No únicamente esto, shamar significa acercar, así que la voz de Dios empezó a acercar lo que el hombre no había acercado. No iba a dejar que la serpiente se escapara, no iba a dejar Masahaya, Dios lo iba a agarrar donde había entrado. En otras palabras, entraste caminando, pero Masahaya, yo te voy a agarrar, te voy a juzgar y vas a perder, vas a arrastrarte, vas a salir derrotado. Así que la palabra empezó a acercar lo que el hombre no había acercado. Déjame seguir. Dice la palabra, y oyeron llamar la voz. La palabra es col. ¿Qué significa col, hermano Heriberto? Del cordero. El balido del cordero. Pero ¿sabes qué significa? Significa trueno, estruendo, un grito, balido del cordero. Significa alzar la voz. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 14? Dice, y oí una voz del cielo, como el sonido de ¿qué? Y de repente en el huerto, no sé si puedan por favor medios poner la imagen. Y de repente en el huerto, y la palabra se paseaba, significa en hebreo
y empezó la voz a caminar rápidamente, a correr. Y significa correr con un sentido. Significa ir de arriba a abajo, de un lado a otro. La voz empezó a recorrer. ¿Y quién es la voz? ¿Quién es el verbo de Dios? Empezó a ir de arriba a abajo, de un lado a otro. La voz empezó a correr y significa correr como un sentido. Estos sacerdotes que tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes, oyeron la voz que han seguido, la voz como el estruendo de muchas aguas. ¿Pueden poner el sonido, por favor, fuerte? La voz como de arpistas que arpeaban, dice. Y la voz empezó a caminar de arriba a abajo. La voz empezó a recorrer el huerto. Y se empezaron a esconder, pero no importa, porque en toda la estatura que estaba en el huerto, la voz empezó a recorrer de arriba a abajo, de un lado a otro. Y dice, y se paseaba. En español dice, se paseaba en lo fresco, en el aire del día. Se paseaba en el ruach, en el aliento del Padre. El aliento del Señor, en lo frío del Señor. El aliento de Dios venía con él. No únicamente era la voz, pero venía el aliento de Dios buscándolos. Venía el aliento de Dios para darles vida. Y dice la palabra, en el aire del día. Y la palabra para día significa calor. En otras palabras, el frío y el calor de Dios. No tibio, el frío y el calor de Dios estaban ahí buscándolo. Gracias. Ahora escucha esto. Y llamó Jehová Dios al hombre. Y carar, llamar, escarar, significa predicar, proclamar, llamar por nombre. Y lo empezó a llamar. Y dijo, ¿dónde estás tú? La palabra en hebreo es Yajin. Yajin significa, ¿dónde estás? Porque ya no estás tú, estás muerto. ¿Dónde estás tú? Porque ya no existes. ¿Dónde estás tú? Sabes, muchas veces estás, pero ya no estás. Muchas veces estás en tu casa, pero ya no estás. Hay mucha gente que está aún en la casa de Dios, pero ya no estás. Y la voz de Dios empezó a decirle, ¿dónde estás? Porque ya no existes. ¿Dónde estás? Ve el aliento, ve el ruach. Es para darte vida. ¿Dónde estás? Yo te hago una pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Nosotros muchas veces como hombres no somos tan temperamentales como las mujeres. Y muchas veces te guardas cosas. Pero no porque guardes cosas quieren decir que estés bien. Porque cuánto enojo, cuánta frustración o cuánta tristeza. Y estás, pero no estás. Y la voz de Dios diciéndoles, ¿dónde estás? Dice la palabra que el sexto día Dios terminó toda la obra y en el séptimo descansó. Y sin en cambio, no fue el clamor de ellos. Hermanos Chapitas, ¿me pueden ayudar ustedes dos? Desnudos. Dice, oí tu voz allá en el huerto. La voz recorrió hasta el final y los agarró. Se cosieron y no podían ocultarse. ¿Sabes? No puedes ocultarte. ¿Tú crees que la gente, mira, la gente se da cuenta aún de las cosas? Porque tu semblante cae. Estás y no estás.
¿cómo estás? Bien. ¿No es cierto? Porque ya no estás donde debías estar. Oí tu voz, oí los truenos, oí, Señor, sé de tu voz. Tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso robé, por eso me cubrí, por eso me escondí entre los árboles, tratando de ocultarme, tratando de pretender ser algo que no soy. Pero ve el ministerio de un sacerdote. Les hago una pregunta. Ellos gritaron pidiendo ayuda. Ellos gritaron diciéndole a Dios: socórrenos. Algo ha pasado y hemos perdido la cobertura de luz. Estamos desnudos. Hemos pecado, Señor Dios. No fue la voz de ellos clamando, diciéndole a Dios: ten de nosotros misericordia. Pero fue la naturaleza del sacerdote, de él, Melquisedec, levantándose. Y en el Shabbat, en su sábado, Ramahaya, en su día de reposo, se levantó diciendo: ¿dónde estás? Porque no estás. ¿Dónde estás? Necesito darte vida. ¿Dónde estás, Ramahaya? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está tu relación conmigo? ¿Dónde está la comunión que teníamos? ¿Dónde está la luz? Ha entrado tinieblas, ha entrado muerte a tu vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y aquella serpiente que entró caminando, el Señor le dijo: sobre tu pecho vas a andar y te vas a ir arrastrándote. La voz entró corriendo, la serpiente entró caminando, pero la voz siguió firme y poderosa. Dios juzgó. Y cuando ellos iban saliendo del huerto, ¿me pueden ayudar con los ángeles, por favor? Puedes recoger esas dos espadas. Toma una tú. 2 ángeles necesito. No, sin nada. Puedes prenderlas. La hermana enseñaba, la hermana Hicks, que ellos fueron dotados. La palabra de Dios, por ejemplo, simplemente en Efesios 6, ponte la armadura de Dios. Y habla de una espada. La palabra de Dios dice que fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Y la hermana menciona que ellos tenían espadas en los muslos, tenían espadas en las manos, tenían espada en la boca, que sale de la boca del Señor. ¿Qué es el nombre en la frente? Una espada de poder. Y Dios le dio espadas revolventes a ellos para guardar. Cuando Dios te ha dado algo, mi hermano, te ha dotado lo que tú necesitas para vencer. En realidad, si se hubieran puesto a trabajar, yo quiero decirte algo: estas espadas revolventes no únicamente eran por fuera, pero también por dentro. Si ellos hubieran estado caminando, si ellos hubieran estado guardando, cercando el huerto, Dios le había dado toda la capacidad de haber rechazado al enemigo. Dios te ha dado la capacidad de rechazar al enemigo, mi hermano. Dios te ha dado sangre, te ha dado fuego, te ha dado agua, te ha llamado a ser un real sacerdocio. Pero cuando ellos lo perdieron y no lo quisieron, Dios mandó 2 ángeles para que guardaran el camino que lleva al árbol de la vida. ¿Te puedes imaginar la vergüenza de ellos cuando iban saliendo expulsados? Y de repente se dan dando cuenta de algo. Lo que los ángeles tenían era mío. Era mi ministerio de guardar, era mi ministerio de proteger. Mis manos están vacías. Mis manos ya no tienen. Y te voy a decir algo: ten cuidado, porque lo que tú no uses, lo que tú no quieras que Dios te ha dado,
Dios se lo va a dar a alguien que quiere servirlo. Dios se lo va a dar a alguien que quiere caminar. Dios se lo va a dar a alguien que tiene el valor, la masaya de defender y de guardar lo que es de Dios. Dios se lo va a dar a alguien que le dice: Señor, lo que Él no quiere, yo lo tomo. ¡Qué vergüenza! Expulsados. Y de repente vieron que lo que ellos rechazaron, Dios se lo dio a alguien más para llevar el ministerio de guardar. ¿Qué perdimos? Lo que tú no quieras. Hay mucha gente que Dios ha llamado. Dios ha llamado gente aquí de una manera muy tremenda. Dios te ha hablado a ti para ser rey y sacerdote. Dios te ha ordenado guardar lo que Dios te ha dado. Y te ha dado una espada. No dice en Efesios: ponte la armadura de Dios. Toma la espada. La espada de la palabra, de la boca, la espada que sale, que es la palabra de Dios. ¿De dónde sale la espada? De la boca de Dios. Toma la espada revolvente, porque esta espada penetra, corta no únicamente a su ira al enemigo, pero toca lo más profundo de tu vida. Y ellos fueron expulsados y salieron. Y los ángeles empezaron a usar. Yo he visto gente que Dios le dio un llamado tan grande. Y dice la palabra, leímos en Primera de Pedro. Gracias, hermanos chapitas, gracias, ángeles. Y regreso a Primera de Pedro. Y la piedra de tropiezo y roca de escándalo. Piedra de tropiezo. Y dice la palabra: aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para la cual también fueron ordenados. Así como el Señor, dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido. Yo te hago una pregunta: ¿tú escogiste a Dios o Dios te escogió a ti? ¿Fue el clamor del hombre quien trajo al Señor a ministrar, o fue Dios buscándolos a ellos? Y donde tú no puedes, Dios sí puede. Cuando tú no lo estás llamando, Él te está buscando. Cuando Dios siente que estás abajo, se levanta como sacerdote y hace y mueve para darte vida, y va con el aliento y va con vida para levantarte, para guardarte, para darte una oportunidad. Él, como sacerdote de Dios, se levanta. Y aunque tú no lo has llamado, ¿cuántas veces Dios lo ha recorrido un camino largo para alcanzarte, para tocarte? ¿Quién empezó a coser para cubrir su desnudez? ¿Quién sacrificó esos corderos para cubrirlos? ¿Quién empezó a cubrir la desnudez de ellos? Este sacerdote. Yo te hago una pregunta: ¿cuántas veces Dios no ha cubierto tu desnudez? ¿Cuántas veces Dios no haya venido como sacerdote? Y no es porque lo merecieras, pero te ha cubierto, te ha cubierto, te ha cubierto, te ha protegido, para que no vean las fallas, para que no vean tus errores, para que no vean más el pecado. Él cubrió en su Shabbat. Y vuelvo a decir, no porque ellos clamaran, porque la naturaleza de un sacerdote es dar, es ministrar, es servir. No había sillas en el tabernáculo. Era un sacerdocio continuo. ¿Sabes por qué te cuesta trabajo darle a Dios? Porque no has entendido quién eres. No has entendido que Él te escogió. No le dijo a los discípulos:
soy yo quien los ha escogido. Tú no me encontraste, yo te encontré. Yo te llamé, yo te escogí. Y pudo haber escogido a alguien más apto. Pudo haber escogido a alguien más santo, más limpio, más dotado. Pero te escogió a ti. Te escogió a ti. Te escogió a ti. Me escogió a mí. Y me dijo, sígueme. Ni siquiera sabes quién eres. Eres rey, eres sacerdote, eres Brahmaya, linaje escogido, eres semilla especial. Y de todas las semillas y de todos los linajes, yo soy quien te llamé a servirme. Soy yo quien te llamé a levantarte como una nación santa. Soy yo quien te llamé. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te escogió? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido a base del precio más alto, que fue la sangre, que fue su vida. Fuiste comprado. Te amó tanto que no únicamente te dio la vida y te escogió y te dio un llamado de ser rey y sacerdote. Él ya pagó el precio de tu pecado. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Él dice, eres mío. Y dice la palabra, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Él. Déjame cerrar. Tendría que decir cosas. Sé que es tarde. Déjame regresar a algo importante. Y aquí cierro. Versículo 1, 1 de Pedro 2. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones. Te está explicando quién eres, ¿cierto? ¿Quién eres? Puedes decir soy rey y sacerdote. Puedes decir linaje escogido. ¿Qué hay en común en el primer verso? Mira, dice la palabra dejando toda malicia. ¿Qué es malicia? Toda la intención solapada para hacer el mal. Malicia. A veces somos maliciosos. Nos permitimos decir sin importar, sabiendo que podemos lastimar. Y te estoy diciendo que eres un sacerdote. Sabes, necesitas dejar de ser y de buscar la malicia. ¿Qué más te está diciendo que dejes? Engaño. Me veo como un sacerdote externo. Me veo como alguien que sirve a Dios, que ministra, que canta, que todo va bien. Pero dentro llevo ¿qué? Enojo, molestia, mentira. Pero por fuera me veo bien. Engaño significa no decir toda la verdad. Ojalá nos habláramos con la verdad. Ojalá nuestro clamor fuera: te necesito. Yo puedo decir al hermano, él es el pastor, yo estoy bien. Y por dentro sé que tengo inclinaciones que están torcidas, tengo inclinaciones que están llenas de odio, que tengo maldad, que tengo enojo, que tengo ira, que tengo una depresión tremenda. Engaño. Tú no engañas a Dios. Tú no engañas al enemigo. Te engañas a ti mismo. Dejando todo engaño, envidia. ¿Por qué suben al hermano a cantar y a mí que yo canto mejor? No, pues no, o sea, ¿qué les pasa? Envidia.
¿Por qué el hermano Nata siempre se sienta adelante? O sea, envidia. Yo te hago una pregunta: ¿por qué te sientas atrás si eres pastor? ¿Sabes? Cuando hay envidia, hay ingratitud. Y dice, ¿qué más? Gracias. ¿Y todas las que, hermana Juárez? Fingimiento. ¿Qué pretendemos ser? Como ellos entre los árboles. Pretendo. Dios sabía lo que eran. Dios sabe lo que soy. Por eso Él como sacerdote se levanta, porque quiere ministrarme. Y me dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, linaje escogido? ¿Dónde estás, linaje escogido? Yo te llamé, yo te escogí, yo te llamé. ¿Dónde estás? Porque ya no estás. ¿Sabes? Ya no hay la vida que tú tenías, ya no hay el gozo que tú tenías. ¿Dónde estás? Y vengo en el Ruach, vengo en el Espíritu. Mi Espíritu está caminando, buscándote, llamándote. ¿Dónde estás? Y dice: y dejando toda qué. ¿Toda qué? Detracción. ¿Qué es detracción, hermano? Gracias. Somos finos para difamar. Y ahora más en los medios. Yo no digo nada, pero le pongo un like. Y el hermano le hace: yo no digo nada porque finjo, pero le pongo un like a la difamación. Le pongo un like a aquellos que atacan, muerden, escupen, destruyen. ¿Y qué hay en común en todo esto? Que todos estos pecados no se ven. No se ven. Son internos. Son internos. Pero tú eres sacerdote de Dios viviente. Tú eres sacerdote del Dios viviente. Eres linaje escogido, eres real sacerdocio. Levitas, por favor. ¿Qué está diciendo Dios? Deja. ¿Cómo puedes ministrarme si tienes manos sucias? ¿Cómo puedes ministrarme? Entiende quién eres. Eres un sacerdote del Dios viviente. ¿Cómo puedes ministrar y decir que me sirve si no puedes perdonar? Que guardas resentimiento, que aparentas algo tan grande, pero por dentro llevas tanto resentimiento y tanta tristeza y tanto enojo. El primer lugar donde el sacerdote iba antes de ir al fuego era el agua, al lavacro. Yo te estoy buscando, yo vine hoy. Tú crees que viniste, pero yo te llamé, yo te traje. Mi voz, mi espíritu, mi ruach te está llamando. Escucha mi voz. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo quiero limpiarte hoy. Yo te traje aquí. ¿Quién eres? ¿Sabes? El diablo tembló porque él era un sacerdote. Lee Ezequiel, ve la música que él tenía.
Pero cuando le vi, después de haber sido maldecido, escogió por Dios. ¿Sabes cómo se oyó? Se oyó un grito sacerdotal: aquí estoy, Señor, yo voy por ti, yo te voy a servir, Señor, te doy todo. Hubo un grito que se oyó en los cielos. Diciendo: no importa que he sido maldecido, no me importa el pasado, hoy yo elijo por ti. Hoy yo elijo por ti. Ven, hermano, ven, no te hinques todavía. Párate un momento. Pon tus manos en el lavacro y dile: Señor, voy a ministrarte, pero con manos limpias. Voy a lavar mis manos para servirte. Voy a lavarme, Señor Dios, de ira y de contienda, de duda. Yo no puedo servirte. Voy a dejar todo engaño. Y la verdad es esta: yo necesito lavar mis manos. Necesito ir al lavacro. ¿Sabes por qué no llegaron ellos? Por sus actitudes. ¿Sabes por qué no llegaron ellos? Por su boca. ¿Sabes por qué no llegaron ellos? Porque no lidiaron con sus emociones. Y perecieron en el desierto porque sus manos estaban sucias. Tú, sacerdote de Dios, yo te invito, por fe, ven, dejando todo fingimiento. Hay alguien que le diga al Señor: aquí estoy, yo te necesito. Tú has venido a mí no porque has oído, porque te has movido como sacerdote para ministrarme. Aquí están mis manos, mis pies, mi vida. Yo quiero servirte de corazón. Quiero servirte de corazón. Lávame, lávame y seré limpio. Pero no por fuera, sino por fuera y por dentro. Yo sé que Dios te ha llamado. Aquí hay levitas, aquí hay siervos, aquí hay predicadores, aquí hay evangelistas. Llegue a mí. Aquí hay siervos de Dios. Y dile a Él: límpiame. Tú sabías que por mí mismo yo ya no puedo. Tú sabías que necesitaba el aliento. Hoy ven, y te has movido como sacerdote para ministrarme, para cubrir mi desnudez. Mis pecados no están ocultos ante Lávame. ti. Lávame. Tú ya lo sabes. Lávame. Todo. Lávame. Y me arrepiento. Amado Dios, dejando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Aquí estoy, límpiame. Soy yo. Soy yo quien necesita de las aguas de la roca. Tu luz. Soy yo. Mi ser. Por quien tú has venido en esta noche a dar vida. No quiero. Soy yo. Ocultar. Soy yo. Mi maldad. Soy yo. Ante ti. Soy yo quien te necesita. Aquí estoy, clamo a ti. Ven, Señor. Tu perdón
alabar tu nombre. el primer lugar en mi ¡Ey! Voy a levantar, Señor. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, límpiame. Ven, Señor, ven. Trae tu luz a mi ser, trae tu luz Lávame. a mi ser. Límpiame, Señor. Que no quiero Oh, mi Dios. ocultar Oh, mi Dios, Señor. mi maldad Oh, mi Señor. de ti. Aquí estoy, Señor, aquí Oh, estoy, Dios. clamo a ti. Ven y lávate en las aguas por fe. Ven y dile, límpiame más y más. Llega a mí, perdóname, Siervo de Dios, vuelve a sacerdote de Dios. ocupar Ven y límpiate. el primer lugar, el primer lugar. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Dile, aquí estoy. límpiame. Lávame, límpiame. Señor Dios, trae vida. Trae vida, trae vida. No quiero más fingimiento, Señor, no quiero más ocultar mi maldad. Señor Dios. Él te está buscando. Aquí estoy, Él te trajo a este lugar. Aquí estoy, clamo a Él ti. está Vengo con tu corriendo. perdón, Él está corriendo con su ropa. llega a mí. Vuelve, vuelve, vuelve a ocupar el primer lugar. Aquí estoy. Vamos, hermano, ven y dile. Aquí estoy, límpiame. Él te está buscando. Él te está buscando. Trae tu luz a mi Hermano, él ser. trae vida. Aquello que ya no estaba, él lo está haciendo Que no visible. quiero ocultar mi maldad. Aquí estoy, Aquí estoy. clamo a ti. Tu perdón llega a mí. Vuelve a el primer Mira, Aquí hermano, estoy, él te está buscando. límpiame. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque él te estaba buscando. Porque él Trae estaba tu luz. diciendo dónde estás. Y él te trajo aquí porque quiere darte vida. Quiere resucitar lo que está Que no muerto. Pero dile, aquí estoy. No te escondas. No te escondas. Dile sí. Soy malo. He fallado. Lo he hecho mal. Aquí estoy, Y ven y lávate. clamo a ti. Oh, levanta tu voz. Levanta tu perdón voz. Dile, aquí estoy. Llega a mí, perdóname. Vuelve a ocupar el primer lugar. Aquí estoy, límpiame. Señor Dios.
Yeah.